La historia de Job es una de las que más nos habla de la paciencia. Dentro de nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo en el atributo de la paciencia, es de vital importancia estudiar la vida de este hombre, un ejemplo de paciencia y de fe en Dios. Es una de las historias bíblicas más famosas y también una de las más bellas historias de paciencia, de fidelidad y sobre todo de fe inquebrantable. Si alguna vez usted ha sentido que no puede más y que parece que todo se vuelca en su contra, yo le recomiendo levantar la cabeza y leer el libro de Job. En esta noche le invito a escuchar esta historia entonces de fe y de paciencia. Empecemos entonces viendo quién era Job. Job era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre muy rico. En esa época, la riqueza se expresaba sobre todo en animales, en ovejas, en ganados, ¿verdad? Y él, además de tener mucho ganado y muchas riquezas, tenía la mayor de las riquezas. Tenía una esposa muy linda, tenía 7 hijos, 4 hijas, y sobre todo era un hombre recto, apartado del mal y fiel a Dios. Así hablaba de él el mismo Señor. Nos cuenta esta historia en Job 1, del 1 al 3, nos habla de Job y nos dice, había en la región de Uz, al suroriente de Palestina, un hombre de muy buen comportamiento que se apartaba del mal y temía mucho ofender a Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas, era inmensamente rico. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas y muchísimos obreros. Era el más rico de toda la región. Así nos habla la Biblia y nos presenta a Job. Pero también nos dice que Job hacía banquetes en su casa y ofrecía animales en sacrificio a Dios para remediar los pecados que pudiesen haber cometido sus hijos. Nos lo dice específicamente así, dice, de vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, porque se decía, ¿quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado? Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. A pesar de ser considerado un hombre justo, vivía en el temor. Él tenía mucho temor de que sus hijos pecaran. Lo correcto hubiera sido llevar a sus hijos a ser tan justos como él, pero en lugar de ello, dice que ofrecía sacrificios lleno de temor. De hecho, nos dice en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Recuerde entonces que el temor se opone a la fe. El temor es simplemente fe en el diablo. Le doy ideas y le digo que es aquello que me espanta, que es aquello que puede hacerme daño. Contrario a eso está la fe, que como dice en la palabra, mueve montañas y hace milagros. El temor también mueve montañas, pero montañas que no glorifican a Dios, sino que por el contrario le otorgan al diablo un poder que no le pertenece. Pero nos dice entonces la historia que un día se reunió Dios en el cielo con sus ángeles y les dijo, ¿han visto a mi amigo Job? No hay nadie en la tierra tan bueno como él. ¿Se imagina qué lindo que Dios diga eso? ¿Han visto a mi amigo? No hay nadie en la tierra tan bueno como él. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta del mal. Pero Satanás llegó y dijo a Dios, es que has tratado demasiado bien a Job. Le concediste enorme cantidad de animales y de personas. Así cualquiera se porta bien. Pero permítele que se acaben sus riquezas y verás cómo se portará de mal. Y entonces Dios le dijo a Satanás, le concedo permiso para que lo ataquen sus bienes, en sus animales y personas que le sirven, pero cuidado, a él no lo vayan a tocar. Tengamos claro que las pruebas como tal no son el propósito de Dios.
Él las permite, como en este caso, para probar en nuestra vida el carácter de Cristo que está siendo formado y de paso para formarlo en cada uno de nosotros. Y fue así como empezó el calvario de Job. Dice que un día que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decirle a Job: sus bueyes estaban arando y sus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron los guerrilleros y mataron a los trabajadores y se robaron todos los animales. Solamente yo logré huir para traerle la noticia. Y todavía estaba el otro hablando cuando llegó un segundo obrero y le dijo: cayeron rayos del cielo y mataron a todas sus ovejas y a sus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerle la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron los camellos, mataron a los arrieros y se llevaron todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarle la noticia. Y como si esto fuera poco, no había terminado el otro de hablar, cuando llegó un cuarto mensajero a decirle: sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor y se cayó el techo y los mató a todos. Y entonces nos dice allí, ya en el verso 20, dice: entonces Job se levantó y lleno de dolor rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Miren esto, miren lo que hace un hombre justo. Dios nos guarde de todo este mal, pero ¿qué haría usted? Ante esto tal vez usted renegaría, de pronto le reprocharía a Dios, pero él, contrario a esto, dice que se inclinó en actitud de adoración. Y entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Imagínese usted la actitud de este hombre. Recuerde usted que paciente significa aquel que sufre, pero aquel que sufre no renegando, no con queja, sino aquel que sufre sabiendo que el propósito de Dios sigue siendo perfecto y que todo esto le ayudará a bien. Viendo esto, dice que Dios se volvió a reunir con sus ángeles en el cielo y les dijo: ¿se han fijado en mi amigo Job? No hay ninguno tan santo como él en la tierra. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta siempre del mal. Y aunque he permitido, mire, no es que ha mandado, sino que ha permitido que le suceden tantos sufrimientos, no se aparta de mi amistad. Pero llegó otra vez Satanás y le dijo: si se conserva así, es porque goza de buena salud. Pero permíteme quitarle la salud y verás que ahora sí maldice y se porta mal. Se da cuenta que la enfermedad tampoco es el plan de Dios y que viene del enemigo. Entonces usted debe ser paciente en cuanto a su carácter, pero no acepte la enfermedad como algo suyo, como algo que viene de Dios. Normalmente se oye decir: es mi gastritis, soy hipertenso, no, somos sanos y victoriosos por la obra de Jesucristo en la cruz y su propósito para nosotros es la salud. Sin embargo, Dios permitió entonces esto que viene solamente del enemigo y le dijo: puede quitarle la salud, pero cuidado, respétele la vida. Y a Job le llegó una enfermedad en la piel y se volvió una sola llaga desde la cabeza hasta los pies. Tuvo que ir a sentarse junto a un basurero y con un pedazo de teja se rascaba y vivía entre la basura. Y hasta su mujer lo despreciaba y le decía: maldiga su suerte y muérase. ¿Se imagina usted, encima de todo lo que le había venido, en su enfermedad, aquella persona que debía ser incondicional, simplemente le llevaba más bien a obrar mal? Pero mire lo que Job le respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permita que nos sucedan? Y en todo esto no pecó Job con sus labios o sus palabras. Y eran tales sus angustias y los desprecios que le hacían que cuando amanecía exclamaba: ¿cuándo anochecerá para que no me desprecien ni se burlen más de mí? Y cuando anochecía decía:
¿Cuándo amanecerá para que no me atormenten más las pesadillas y los espantos? Y todo esto le sucedía, siendo él tan santo. Al saber estas noticias tan tristes, sus tres mejores amigos llegaron desde varios sitios a consolarlo. Y cuando lo vieron así tan acabado, dice que ellos lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, se echaron polvo en la cabeza como penitencia y se quedaron 7 días sentados en el suelo, sin decir palabra, llenos de dolor. Mire que eran buenos amigos, ¿no es cierto? Pero el problema fue que más adelante ellos empezaron a juzgar. Dice que estos tres amigos empezaron un diálogo en verso, diciendo cada uno que se debía probablemente a aquellos infortunios tan terribles del pobre Job a su pecado. Sacaron como consecuencia que probablemente él había sido muy pecador, ¿se imagina? O sea, aún perdió su reputación. Y entonces decían, con total desconocimiento de Dios, que seguramente él era muy pecador y por eso Dios estaba tan disgustado. Es decir, no tenían claro quién es Dios porque Dios ni es el que manda los males, ni tampoco es un Dios castigador. Todo lo contrario, es un Dios de amor que tiene misericordia con nosotros. Y entonces dice que Job les respondió con fuertes exclamaciones que esa no era la causa de sus desgracias, que él se había esmerado durante toda la vida por comportarse de una manera que le fuera agradable a Dios y que había compartido sus bienes con los pobres, o sea, encima de todo, era un hombre generoso y que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que él había hecho incluso un pacto con sus ojos para no mirar a mujeres jóvenes. Y decía, estoy cierto que un día con estos ojos veré a mi Dios. Imagínese la decisión de ese hombre de mantenerse en santidad. Después de esto, él entra en conversación con Dios. Dice en Job 38, 1 al 41, 34, todo lo que ellos conversaron. Dice que Dios se le reveló a Job y que él le hizo muchas preguntas que no fueron contestadas por el Señor, al contrario, dice que Dios le hizo muchas inquisiciones que lo ponían en dificultades, es decir, a cada uno de los argumentos, de las cosas que Job quería poner como duda en ese momento de dolor, el Señor más bien le respondía con otras preguntas, llevándolo a reflexionar. Dice que en un momento de emoción, Job llegó a decirle a Dios que a él no le parecía que fuera justo, sino que más bien le parecía que nuestro Señor había exagerado en el modo de hacerle sufrir, que siendo Dios tan poderoso, ¿por qué se había vengado de un pobrecito tan miserable como él? Imagínese, ya empezó entonces a conmiserarse. Y entonces Dios intervino y le contestó muy fuerte a Job que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Y empieza la voz de Dios a hacerle una descripción maravillosamente poética de todos los seres que Él ha creado, de toda su creación. Y le dice, cuando yo hice el universo, ¿dónde estabas tú? Y cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿por dónde andabas a esa hora? Y luego Dios le fue describiendo la imponencia del cocodrilo, del rinoceronte, las astucias de todos los animales salvajes y le preguntó a Job, cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú para que ahora me vengas a pedir cuenta de lo que yo hago? ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Y entonces allí Job se dio cuenta de que hizo mal en ponerse a pedirle cuentas a Dios y le dijo humildemente, Señor, me he puesto a hablar lo que no debía decir. Me retracto de mis palabras, me arrepiento de lo que he dicho al protestar contra ti, te pido perdón humildemente, mi Señor. Mire que él, aunque en un momento se desesperó y de pronto actuó mal, supo arrepentirse y entonces se dio cuenta que su actitud no era adecuada, que él no tenía derecho a cuestionar a Dios y se arrepintió y le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Yo hablé de lo que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por ello me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces, en el verso 42 ya nos dice que Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien
que tú todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, le dice ya en el verso 3 del capítulo 42, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Y en el verso 6 le dice, por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Y entonces, en ese momento, cuando ya el Señor ve la correcta actitud en Job, se dio cuenta que este hombre estaba listo para ser restituido. Y lo primero que pasó fue que Dios se enojó con los amigos de Job por sus acusaciones, pero los perdonó cuando Job oró por ellos. Usted, al enfrentarse con sus enemigos, puede cambiar aún la vida de ellos mismos y ser usted el portador del favor de Dios para aquellos que de pronto le han ofendido, perdonándolos y orando por ellos. Es allí cuando Dios los perdona y los transforma, porque dice que entonces Dios volvió a hablar con voz amable y le dijo a los amigos de Job, ofrézcanme un sacrificio para pedirme perdón por lo que dijeron contra mi amigo Job y por las oraciones de él, yo los perdono. Y luego de esto, Dios le concedió a Job el doble, literalmente el doble de bienes de lo que antes había tenido. Vinieron todos sus familiares cercanos y lejanos y cada uno le trajo un regalo y una barra de plata y un anillo de oro y celebraron un gran banquete en su honor. Y Dios bendijo otra vez a Job y le concedió 14,000 ovejas. ¿Se acuerda que antes tenía 7,000? 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes y 1,000 asnas, todo el doble. Y se casó de nuevo, obviamente, con una mujer buena y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Y Dios le concedió a Job una vida larga. Él vivió hasta los 140 años viendo la gloria de Dios. Y dice que conoció a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos y murió en feliz ancianidad y lleno de alegría y paz. La historia de Job nos muestra que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo, tiene un propósito perfecto y que aún las más duras pruebas nos ayudan a bien. Y si Dios dice no, es porque Él nos tiene algo mejor preparado. Para el que no pierde la fe, así como Job, que aunque renegó aún de su vida, nunca renegó de Dios ni le falló a Él, dice que para el que actúa como Él y para el que es paciente como Job, serán las bendiciones más grandes de lo que puede imaginar. Nuestro Padre nos enseña muchas lecciones por medio de esta experiencia. Dios pone batallas duras a sus más grandes guerreros, a los mejores. Su vida está siendo atacada porque su vida tiene propósito. Recuerde que los ladrones no entran a las casas vacías. Y si usted enfrenta pruebas es simplemente porque al diablo no le conviene que usted ejerza la autoridad que le fue dada por Dios y se levante en contra de su obra maligna. Él quiere que usted le otorgue poder. Pero si usted decide no pecar y mantenerse como Job, que aún en medio de tanta dificultad jamás renegó de Dios, entonces el Señor respaldará su obra. Si usted tiene muchos problemas en este momento, sea paciente y mantenga su fe, porque lo que Dios tiene preparado para usted es algo grande, muy grande. Su anhelo es restituirle como lo hizo con Job y darle aún más de aquello que a usted le ha sido quitado. En Proverbios 6 dice que cuando el ladrón es sorprendido robándonos, debe darnos 7 veces más de lo que nos robó. Usted en este momento está pasando tal vez por un desierto. De pronto hay muchas pruebas en este momento que están demandando su paciencia y su fe. Tal vez usted está en un momento como el que debió vivir Job, que no veía salida, solamente tenía dolor y como si fuera poco, todos alrededor le fallaron, todos le juzgaban,
Todos se apartaban de él. En ese tiempo, la lepra era un motivo de aislamiento y se consideraba inmundo. Y fue un tipo de lepra lo que a él le dio. Pero el Señor no solamente restauró su salud de manera integral, sino que le permitió vivir 140 años y ver todas sus generaciones. El Señor le permitió ver restituido, multiplicado todo aquello que perdió. ¿Tiene usted la esperanza entonces de Job? La paciencia, recuerde usted que trae esa esperanza que no avergüenza. Cuando usted espera en Dios pacientemente, sabiendo que el propósito de Él para su vida es grande y que sin importar lo duro que sea lo que usted pasa en este momento, Él traerá gran bendición. Entonces el Señor sabrá que su corazón está preparado para ser restituido, que usted está listo para dar la gloria a Dios en todo. Nos dice aquí, nos muestra en esta gráfica que Job fue recompensado por su lealtad. La paciencia trae como fruto la lealtad y viene de la esperanza. Es un acto de fe, nunca de temor. Dios le bendiga y hable a su corazón y en medio de su prueba le permita esperar pacientemente al Señor, porque Él pronto se inclinará a usted. Que Dios le bendiga.